Mi nombre es Arturo, soy restaurador de edificios históricos. O al menos lo era. Durante 8 años trabajé en el proyecto de restauración del exconvento del Desierto de los Leones, en la Ciudad de México. Para mí era el trabajo de mis sueños. Un convento del siglo XVII. Arquitectura colonial. Historia fascinante. Ubicado en medio de un bosque hermoso. Cuando me ofrecieron el puesto en 2014, no lo pensé 2 veces. Era perfecto. Iba a trabajar restaurando celdas monásticas, pasillos, claustros. Iba a devolver la gloria a uno de los edificios más importantes de la época virreinal. Lo que no sabía, lo que nadie me dijo, es que ese convento no estaba abandonado. No completamente. Porque los monjes que vivieron ahí, los que sufrieron ahí, los que murieron ahí, nunca se fueron. Trabajé 8 años en ese lugar. 8 años viendo cosas. Escuchando cosas. Sintiendo cosas que no puedo explicar. Y hace 3 meses renuncié. Dejé el mejor trabajo de mi carrera. Porque había algo en los túneles, algo que no era humano. Algo que no quería que siguiéramos ahí. Hoy te voy a contar por qué. El Desierto de los Leones se fundó en 1606. Los carmelitas descalzos, una orden extremadamente estricta, decidieron construir su convento ahí, en medio del bosque, lejos de todo. Querían aislamiento total. Silencio absoluto. Un lugar donde pudieran dedicarse completamente a la oración y la meditación. Y lo lograron. Durante más de 200 años, ese convento fue un lugar de retiro espiritual. Los monjes vivían en celdas individuales. Pequeñas. Frías. Con una cama de piedra, un crucifijo y nada más. Pasaban horas en silencio. Días completos sin hablar con nadie. Pero la disciplina de los carmelitas era brutal. Si un monje rompía las reglas, si hablaba cuando no debía, si se quedaba dormido durante la oración, era castigado. Y el castigo más severo era el encierro. Debajo del convento hay túneles. Túneles húmedos, oscuros, estrechos. Eran las celdas de castigo. Ahí metían a los monjes que habían cometido faltas graves. Los encerraban días, a veces semanas, en la oscuridad absoluta. Sin luz. Sin sonido. Solo ellos y su culpa. Algunos salían de ahí arrepentidos. Otros salían rotos. Y algunos nunca salieron. En 1801, el convento fue abandonado. Oficialmente porque la construcción tenía problemas estructurales. Las paredes se agrietaban. Había humedad. Dicen que era inseguro. Pero los registros históricos mencionan otra cosa. Mencionan que los monjes reportaban perturbaciones. Voces en los túneles. Pasos en los pasillos durante la noche. Sombras que se movían solas. El último prior del convento escribió en su diario: "Este lugar ya no es de Dios. Algo más ha tomado residencia aquí". Abandonaron el convento y nunca regresaron. Durante más de 200 años, el edificio estuvo vacío. Deteriorándose. Cayéndose a pedazos. Hasta que en 1917 se declaró Parque Nacional y en las últimas décadas comenzaron los proyectos de restauración. Yo entré a uno de esos proyectos en 2014. Y desde el primer día, supe que algo no estaba bien. Mi trabajo era restaurar las celdas monásticas del segundo piso. Eran como 20 celdas pequeñas, todas conectadas por un pasillo largo y estrecho. Cada celda tenía una ventana chiquita, una puerta de madera y nada más. Los primeros meses todo era normal. Llegaba en la mañana con mi equipo. Trabajábamos restaurando muros, limpiando, reforzando estructuras. Era trabajo duro pero satisfactorio. Pero empecé a notar algo extraño. Siempre hacía frío en ese pasillo.
No importaba si afuera estaba haciendo sol. No importaba la hora del día. Ese pasillo siempre estaba helado. Y había algo más, una sensación. Como de estar siendo observado. Al principio lo ignoré. Es solo un edificio viejo, me decía. Es normal que se sienta raro. Pero entonces empezaron las voces. La primera vez fue en marzo de 2015. Yo estaba trabajando solo en una de las celdas. Mi equipo había salido a almorzar, pero yo me quedé para terminar algo. Estaba concentrado lijando una pared cuando escuché algo. Cánticos. Voces de hombres cantando en latín. Eran lejanas. Como si vinieran de muy lejos. Pensé que era un grupo de turistas. A veces vienen grupos religiosos al convento. Salí al pasillo para ver. No había nadie. El edificio estaba vacío. Pero los cánticos continuaban. Y entonces me di cuenta de algo perturbador. Los cánticos no venían de otra parte del convento. Venían de abajo. De los túneles. Bajé corriendo las escaleras. Llegué a la entrada de los túneles. La reja estaba cerrada con candado. Nadie podía estar ahí abajo. Pero los cánticos se escuchaban clarísimos ahora. Docenas de voces. Cantando en latín. Como si hubiera una misa completa sucediendo en los túneles. Y de repente, pararon. Silencio absoluto. Me quedé ahí parado, con el corazón latiendo como loco. No sabía qué pensar. Le conté a mi supervisor. Él solo sonrió. Así, los monjes. Varios trabajadores los han escuchado. No te preocupes, no hacen nada. ¿Los monjes? Pregunté. ¿Los monjes muertos? Este lugar tiene mucha historia, Arturo. A veces el pasado se filtra al presente. Eso no me tranquilizó para nada. Los siguientes meses, los cánticos se volvieron frecuentes. A veces los escuchaba 2 o 3 veces por semana. Siempre venían de los túneles. Siempre en latín. Siempre cuando estaba solo. Pero los cánticos no eran lo único. Un día, en junio, estaba trabajando en una celda cuando sentí algo. Una presencia. Me volteé y vi. Una sombra. No una sombra normal. Una sombra con forma humana. Parada en la puerta de la celda. Alta, delgada, con la silueta de un hábito monástico. Me quedé congelado. No podía moverme. No podía respirar. La sombra se quedó ahí, inmóvil, como observándome. Y entonces, se movió. Se deslizó por el pasillo. Sin hacer ruido. Sin caminar. Solo, deslizándose. Corrí detrás de ella. Llegué al pasillo justo a tiempo para verla desaparecer en una de las celdas del fondo. Entré a esa celda. Estaba vacía. Solo paredes de piedra fría. Pero en el aire había un olor. A incienso. Y algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Durante 2 años evité los túneles. Sabía que había algo ahí abajo. Los cánticos. Las historias de los otros trabajadores. Todo indicaba que esos túneles eran diferentes. Pero en 2017 me asignaron restaurar precisamente los túneles. No había forma de evitarlo. Era parte de mi trabajo. Los túneles del desierto de los Leones son aterradores. Húmedos, oscuros, estrechos. Algunos son tan angostos que tienes que caminar de lado. El techo gotea constantemente. Las paredes están cubiertas de moho. Y hace un frío que te cala los huesos. Había celdas de castigo a lo largo de los túneles. Pequeños cuartos de piedra. Sin ventanas. Sin luz natural.
Solo un espacio de 2 metros por 2 metros donde encerraban a los monjes. El primer día que bajé con mi equipo a trabajar, todos sentimos lo mismo, terror puro. Jefe, me dijo uno de mis ayudantes, yo no puedo estar aquí. Esto está muy pesado. Y tenía razón. El ambiente ahí abajo era opresivo. Como si el aire mismo pesara. Como si algo invisible te presionara el pecho. Pero teníamos que trabajar. Así que lo intentamos. Instalamos lámparas temporales. Llevamos equipo. Empezamos a limpiar y evaluar los daños. Y entonces comenzó. Primero fueron los susurros. Voces bajas, murmurando en un idioma que no entendíamos. Venían de todas partes. De las paredes. Del techo. Del piso. Luego fueron los gritos. Gritos desesperados. De dolor. De miedo. De locura. Uno de mis trabajadores salió corriendo. Literal, salió corriendo de los túneles y nunca regresó. Renunció ese mismo día. Hay algo ahí abajo, me dijo antes de irse. Y lo que sea que es, no quiere que estemos ahí. Contraté a nuevas personas. Traté de explicarles que era solo un edificio viejo. Que los sonidos eran acústica rara. Que no había nada de qué preocuparse. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Una tarde, estaba trabajando solo en uno de los túneles más profundos. Estaba tomando medidas de una celda de castigo cuando mi lámpara se apagó. Oscuridad total. Saqué mi teléfono para usar la linterna. No encendía. La batería estaba llena pero el teléfono simplemente no respondía. Y entonces lo escuché. Pasos. Arrastrándose. Viniendo hacia mí desde el fondo del túnel. Traté de encender la lámpara. No funcionaba. Traté de correr pero no sabía hacia dónde. La oscuridad era absoluta. Los pasos se acercaban. Cada vez más cerca. Podía escuchar la respiración de alguien. Pesada. Irregular. Enferma. Y entonces sentí algo. Una mano. Fría. Húmeda. Agarrando mi tobillo. Grité. Pateé. Logré soltarme y corrí a ciegas por el túnel. Me golpeé contra las paredes. Me caí 2 veces. Pero seguí corriendo. Vi luz adelante. La salida. Corrí hacia ella y salí de los túneles. Cuando llegué arriba, mi ropa estaba empapada. No de sudor. De agua. Como si hubiera estado bajo la lluvia. Pero no había llovido. Y mi tobillo tenía marcas. Marcas de dedos. Moretones profundos. Le mostré a mi supervisor. Él se puso pálido. Arturo, me dijo, los monjes que fueron castigados en esos túneles, algunos murieron ahí. De frío. De hambre. De soledad. Y según los registros, algunos se volvieron locos antes de morir. ¿Por qué nadie me dijo esto antes?, le pregunté. Porque nadie te lo hubiera creído hasta que lo vivieras. Después de ese día, me negué a trabajar solo en los túneles. Siempre iba con al menos 2 personas más. Y nunca me alejaba de la salida. Durante los siguientes años seguí trabajando en el convento. Tuve más experiencias. Vi más sombras. Escuché más voces. Pero aprendí a vivir con ello. Es parte del lugar, me decía. Son solo ecos del pasado. Pero entonces llegó agosto de 2022. Y sucedió algo que me hizo imposible quedarme. Estábamos haciendo trabajos de emergencia en uno de los túneles. Una sección se había colapsado y teníamos que asegurar la estructura antes de que cayera más. Era un martes. Como a las 6 de la tarde.
Ya estaba oscureciendo afuera. Mi equipo y yo estábamos en el túnel cuando uno de ellos dijo: «Jefe, ¿escuchaste eso?». Todos nos quedamos callados. Y lo escuchamos. Pasos. Docenas de pasos. Viniendo hacia nosotros desde el fondo del túnel. Pero no eran pasos normales. Eran sincronizados. Como si fuera una marcha. Como si fuera un grupo de personas caminando en formación. Todos salgan. Ahora, ordené. Mi equipo no necesitó que se lo repitiera 2 veces. Salimos corriendo hacia la salida. Pero cuando estábamos a mitad de camino, las lámparas se apagaron. Todas al mismo tiempo. Oscuridad total. No paren. Sigan corriendo, grité. Pero entonces algo nos bloqueó el camino. Podíamos sentirlo. Una presencia masiva. Como si algo enorme estuviera parado frente a nosotros. Y entonces, vimos figuras. Docenas de figuras. Translúcidas. Brillando con una luz azul pálida. Vestidas con hábitos monásticos. Todas paradas en línea. Bloqueando el túnel. Y todas nos miraban. Sus caras. Dios, sus caras. Demacradas. Hundidas. Con ojos vacíos. Bocas abiertas en gritos silenciosos. Uno de mis trabajadores se desmayó. Los demás estábamos paralizados. No podíamos movernos. Y entonces las figuras empezaron a caminar. Hacia nosotros. Lentamente. Con sus brazos extendidos. Como si quisieran alcanzarnos. No sé cómo, pero logré moverme. Agarré a mi trabajador desmayado y grité: «¡Corran!». Cargamos a nuestro compañero entre todos y corrimos. Atravesamos las figuras. Y cuando lo hicimos, sentí un frío que no puedo describir. Como si mi alma se congelara. Como si cada célula de mi cuerpo se llenara de hielo. Logramos salir. Los 5. Vivos. Pero traumatizados. Esa noche, 2 de mi equipo renunciaron. Y yo sabía que tenía que irme también. Pero antes quería respuestas. Investigué. Busqué en archivos históricos. En registros del convento. Y encontré algo. En 1795 hubo un incidente. 20 monjes fueron castigados al mismo tiempo por una rebelión contra la disciplina. Los encerraron en los túneles. A todos. Por 3 semanas. Cuando abrieron las celdas, 16 habían muerto. De los 4 que sobrevivieron, 3 estaban completamente locos. El cuarto se suicidó una semana después. Nunca recuperaron algunos de los cuerpos. Los túneles colapsaron en varias secciones. Esos monjes siguen ahí. Enterrados bajo toneladas de piedra. Y ahora entendí. Esos monjes siguen sufriendo. Siguen atrapados en los túneles. Reviviendo su castigo. Una y otra vez. Por toda la eternidad. Y cuando nosotros entramos ahí, interrumpimos su tormento. Los despertamos. Renuncié al día siguiente. 8 años de trabajo. El proyecto de mi vida. Pero no importaba. Mi salud mental valía más. Le dije a mi supervisor: ese lugar no se debe restaurar. Se debe dejar en paz. Él solo asintió. Ya eres el tercero que me dice lo mismo. Me fui. Y nunca volví. El convento sigue ahí. Abierto al público. La gente lo visita. Toman fotos. Caminan por los pasillos. Algunos hasta bajan a los túneles. Y la mayoría no siente nada. No ve nada. ¿Por qué? Porque no todos pueden. O porque no se quedan el tiempo suficiente.
pero los que trabajan ahí. Los guardias. Los guías. Los restauradores. Todos sabemos la verdad. Ese lugar no está abandonado. Los monjes nunca se fueron. Los que sufrieron en esos túneles, los que murieron en esas celdas de castigo, los que fueron castigados por un Dios que supuestamente era amor. Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte para más historias como esta.